servicios públicos para que tengan todos de causa de violencia. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. En el pasado 11 de septiembre se cumplieron 20 años desde el atentado de las Torres Gemelas, el atentado al World Trade Center que marcó un antes y un después en la dinámica de la política internacional. No solamente porque inició todo lo que fue la campaña de la lucha contra el terrorismo que duró durante muchísimos años, incluso como vimos en un programa de Chat Internacional hace unos días, hoy, todo lo que está pasando hoy en Afganistán se retrotrae hasta esa época, sino porque también tuvo muchísimo impacto en muchas otras dimensiones de la vida cotidiana de las personas, de los habitantes de muchas ciudades del mundo, porque cambiaron los criterios de seguridad interna, cambiaron los criterios de seguridad para viajantes, ¿no? para turistas de todo el mundo, con todo lo que todo lo que implicó en materia de seguridad en aviones, etcétera, y por supuesto tuvo muchísimas implicancias en la geopolítica internacional y en los realineamientos de la política a nivel planetario. Y para poder charlar de este tema tenemos a un invitado especial, a un analista internacional muy conocido en nuestro medio, que es Augusto Grilli Fox. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Augusto, un poco comentábamos esto de el impacto que tuvieron el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué pensás, cuál crees que fueron los principales elementos que se vieron modificados a partir de ese momento, ¿no? En materia de relaciones internacionales? Bien, si lo analizamos de lleno viéndolo a 20 años, que por ahí uno piensa es mucho tiempo, la verdad es que es cuando uno recién puede empezar a interpretar, y sobre todo con lo que representa la actual salida de tanto de Estados Unidos como de la coalición de la OTAN de Afganistán. Pero yo creo que hay algo que es muy interesante justo en este contexto de discurso de multilateralismo de Joe Biden, y es interpretar, entender a un Estados Unidos no con la supremacía que marcaba en su momento, no con esa diferencia ante los otros actores. En ese momento veíamos a Rusia, que estaba muy enfocada en el conflicto con Chechenia, veíamos a una China ingresando a la Organización Mundial del Comercio, y hoy por hoy creo que el rol que están teniendo ambos es diferente, y eso también a Estados Unidos lo coloca en otro lugar. Creo que la principal diferencia es justamente el poder de los Estados Unidos. Creo que en su momento, antes de este atentado, tenía un peso más importante, un peso, podríamos decir, más intenso sobre lo que hoy podrían llegar a ser sus competidores en esta lógica multilateralista, donde China ha ganado mercados, donde por ahí en lo que ha sido la gestión de Donald Trump, también Rusia ha crecido, y donde justamente la gestión de Joe Biden se encontraba con el desafío de tratar de crecer, de tratar de ocupar esos lugares, esos sectores que por ahí Donald Trump dejó de atender en forma esencial, y se trató de ocupar más de lo que es el marco interno norteamericano, ¿no? En ese sentido, podríamos considerar al atentado como un punto de inflexión, ¿no? Después de la dinámica bipolar que se cae con la caída de la Unión Soviética en los 90, empieza la hegemonía de los Estados Unidos, y a algún punto entonces vos lo que sostenés es que marcaría el comienzo de la bipolaridad, o al menos empieza a demostrar que ese poder hegemónico que se había erigido a nivel internacional en torno a los Estados Unidos era factible de ser lastimado. Sin duda, de hecho lo entiendo como un momento, como un proceso bisagra en la historia, de hecho no de Estados Unidos, sino de Occidente. Entiendo también que ahí hay una particularidad muy concreta, y que hay un desafío también, el cual es muy marcado en relación a todo lo que dejó esta situación para los Estados Unidos, y sobre todo también las decisiones que fueron tomando los distintos gobiernos. Si uno las mira a nivel global, uno puede decir Estados Unidos varía tanto entre republicano y demócrata. Aparentemente sí, pero si uno ve en lo que ha sido el marco, ha sido bastante lineal hasta que se terminan tomando decisiones. Y a esto sumarle matices, como vos muy claramente lo introducías, en relación a lo que ha significado en materia de seguridad. Yo creo que en materia de seguridad ha sido ícono. Creo que la seguridad de todos los norteamericanos
tuvo un antes y un después. Recordemos también que se planificaron 12 atentados que al final se trataron de llevar 5 a cabo y se pudieron cumplir 4. Yo creo que esa amenaza que generó en su momento el terrorismo de que nadie iba a poder estar tranquilo en Occidente, un poco la cumplieron. Creo que justamente es ahí donde se genera un antes y un después, y sobre todo también en la esencia de las personas, en cómo cambia el norteamericano, en cómo cambia el europeo, en qué empieza a focalizar sus miedos y sus realidades. Yo creo que ese fenómeno es algo determinante, y a esto potenciarlo también con el giro por parte de Estados Unidos, en el cual deja de encontrar enemigos en países, en bloques, y los empieza a individualizar como el terrorismo, claro, sin un espacio geográfico definido y con distintos matices. ¿Me explico? Sí, totalmente. De algún modo, el conflicto que estábamos acostumbrados a pensar, ¿no? Lo vemos incluso en las películas de guerra del siglo XX, las clásicas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, o incluso los conflictos que vinieron después, eran conflictos entre estados. Y ahora aparece esta cuestión bastante novedosa, ¿no? Es un estado, el estado más poderoso del mundo, lo sigue siendo, ¿no? Pero sobre todo en ese momento, enfrentándose a algo muy difuso, a estas redes de terrorismo. Tal cual, y eso creo yo que es algo que todavía no tenemos las herramientas, los elementos como para terminar de identificarlo, justamente también por estos giros que se van dando. En un momento se identificó territorialmente Afganistán como un lugar para poder generar una especie de ataque, y después Afganistán se termina mutando en una suerte, primero de vencedor de imperios, después de aparato constructor para una potencial China que quiere generar una nueva ruta de la seda. Después se empieza a hablar de los recursos también de Afganistán, también ver el rol de Rusia, dos países que, está bien, no podrán convencer a los demás en que lo reconozcan, pero con que lo reconozca Rusia y China estamos hablando de elementos y herramientas muy potables para un Afganistán que hay que ver qué identidad toma, porque si hay algo que tienen claro estas potencias es que no quieren que sea socio de la India, pero sí la tienen proyectada en lo que puede ser un crecimiento con Pakistán en toda esta lógica. ¿Y de qué manera? Con una inversión en matriz, con nuevas rutas, con hasta quién podría pensarlo con proyección de vías férreas. Bueno, creo que Afganistán, en base a la cintura política y a cómo puedan controlar el terrorismo interno, también puede llegar a tener un crecimiento muy interesante si es que se da un proceso auténticamente multilateral entre los distintos actores por el rol que le está tocando a cada uno. Y es acá donde Estados Unidos no tiene el mismo peso desde el momento que tiene que ser parte de esta charla, que tiene que integrar este proceso. Claro. Bien, si te parece, Augusto, hacemos un primer corte y seguimos conversando aquí en Chat Internacional sobre 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Por supuesto. Bien, seguimos en Chat Internacional y estamos hablando con Augusto Grilli Fox sobre algunas reflexiones a 20 años del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué impactos tuvo en el mundo, en la política internacional, en el conflicto internacional? Y sobre esto último, Augusto, quisiera compartir con vos una reflexión, a ver cuál es tu opinión, ¿no? Porque decíamos, una de las cosas que conversábamos antes del corte era que una de las novedades es que deja de ser el conflicto internacional o parece empezar a aparecer una dinámica nueva donde no son estados contra estados, como veíamos en los clásicos conflictos internacionales anteriores, sino que aparece esta novedad de estados luchando contra organizaciones, ¿no? Llamadas redes de terrorismo, organizaciones terroristas, que parecen haber generado una suerte de privatización, por llamarlo de algún modo, del conflicto internacional, a lo cual se le agrega que, a su vez, otra modificación interesante es que el campo de esa batalla, el campo del combate internacional, pasa de ser el tradicional campo bélico, campo de batalla, a estar el conflicto inmerso hacia adentro de las ciudades, ¿no? En la cotidianidad de las personas, de allí la eficiencia de la estrategia de terrorismo, pero incluso también una, si se quiere, tercera dimensión de la privatización del conflicto tiene que ver con que justamente para enfrentar estas redes, estas organizaciones, los mismos estados occidentales empiezan a adaptarse y empiezan a aparecer estas empresas casi mercenarias, ¿no? Empresas privadas contratadas por los estados para velar por cuestiones de seguridad y para poder trabajar en materia de seguridad en ciudades a lo largo del mundo. ¿Cómo ves este proceso, no? ¿Podríamos hablar de una suerte de privatización del conflicto internacional a partir del 9/11? Totalmente, totalmente, y creo yo también que es la forma que ha ido tomando. De hecho, por ahí es algo triste, mezquino, pero ver a gobiernos que prefieren atacar medidas
con, podríamos decir, mercenarios o como que ahora se les llama prestadores. Esta lógica de tratar de llevar a campos donde no sea tan costoso, por ejemplo, como tener que presentar la pérdida de un soldado, la pérdida de alguien, de un miembro de las fuerzas. Y también acá donde empezamos a entender esto es cuando nos llaman la atención las imágenes. Mucho nos llamó la atención, por ejemplo, ver movimientos de, por ejemplo, el Estado Islámico con camionetas 0 kilómetros y uno cuestionándose de dónde viene esa financiación, de dónde irrumpe esa logística, porque se pueden trasladar 3, 4, pero vemos estructuras. Ahí es donde también empezamos a identificar actores internacionales con capacidad de financiación, porque puede ser una forma, los secuestros extorsivos, los atentados, pero esto estamos hablando de que son estados no identificados, que van tomando matices, que son una lógica de redes, que lo que los une no son las fronteras, sino por ahí perspectivas ideológicas, perspectivas políticas y principalmente religiosas, por lo menos desde el argumento en el que lo plantean. Creo también que acá se dan acciones disruptivas en el sentido de que se da como una suerte de estructura similar a la de la Guerra Fría, en el sentido de ver cuál es el posicionamiento que toman ante distintos conflictos los actores. Lo pudimos ver, creo yo, en el conflicto que con más claridad se manifestaban los distintos intereses, fue en Siria, donde veíamos un posicionamiento de Rusia, veíamos una lógica que se daba por parte de Turquía y veíamos una perspectiva totalmente distinta por parte de Estados Unidos y Francia a la cabeza de lo que es Estados Unidos y OTAN, ¿no? Así es. Y otra cosa que me parece interesante también, que me gustaría que lo comentes un poco, es cómo después del 911, del 9/11, se empiezan a activar, ¿no?, las acciones militares de Estados Unidos, primero en Afganistán, pero luego en Irak, y empieza a tener intervenciones en distintos países. Empieza a aparecer esta idea de las supuestas armas de destrucción masiva a las que podían llegar a acceder estas organizaciones, como vos bien decías, financiadas o fomentadas de algún modo. ¿En qué quedó todo eso? Porque fue muy confuso todo ese proceso, ¿no? Bueno, vos fíjate que lo que planteas creo yo que tiene una vigencia absoluta y creo que es un determinante. Creo que también hay una lógica discursiva en la cual Estados Unidos sabe aprovechar, podríamos decir, una opción o una oportunidad en relación a estas formas, en el sentido de que lo hemos escuchado Joe Biden cuando lo que fue el ISIS ahora en Afganistán interviene y genera un atentado en el aeropuerto. Justamente lo que vemos que le entregan a Joe Biden es una suerte de carta blanca. El discurso que da a continuación es: vamos a intervenir en el momento que sea, cuando lo creamos necesario y en la forma que lo creamos necesario. Vimos también lo que pasó en el gobierno de Donald Trump, que se generaron intervenciones con drones. Yo creo que Estados Unidos ha entendido en la utilización de drones, con este sistema de red, de guerras por red, la forma menos costosa a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Entonces se va dando una estrategia acá. Hay toda una discusión en relación a los costos que implica una guerra en materia bélica. Yo creo que Estados Unidos tiene el argumento y ante el disgusto de algún posicionamiento internacional por crecimiento del terrorismo, por desarrollo y perspectiva de los distintos actores, yo creo que Estados Unidos va a tener la soltura como para poder intervenir sin pagar mayor costo político a nivel internacional. Esa creo yo que es la carta que se ha guardado y que hay que ver los motivos, las formas. Yo creo que hasta algunos actores lo analizan de una forma ingenua este accionar de ISIS en relación a que es mucho el costo, es muy caro lo que puede llegar a pagar estos distintos círculos terroristas esta acción, donde le dan a Estados Unidos la posibilidad de arremeter a gusto o a necesidad, ¿no? Claro. Y sí, es también interesante esta idea de que dejan de volver los cajones con la bandera norteamericana a los Estados Unidos, ¿no? Esta idea de sacás las tropas, sacás ese costo humano, pero por supuesto el costo humano de los famosos daños colaterales de los ataques de dron, de estos ataques supuestamente quirúrgicos, que nunca lo son del todo, ¿no? Como eso genera un doble estándar también que dificulta muchísimo el avance en otras formas de negociaciones internacionales, ¿no? Totalmente, y de hecho hago eje en esto que planteas porque lo identifico como algo que para mí ha sido determinante en los Estados Unidos, que es la identificación del no sentirse seguro. Estados Unidos como el país más seguro del mundo, a pasar a recibir, yo creo que no hay algo más impactante y más doloroso para un norteamericano justamente que identificar ese cajón que viene con la bandera. Es de empezar a sentirse susceptible. De hecho, uno empieza a ver estadísticas de la época en relación a cómo cambian los hábitos de las personas y se identifica
justamente lo que golpea a un Estado, a una nación en este sentido. Y por eso también ver lo que en materia política bélica le representó a Estados Unidos, las libertades que le dio, o los derechos, dependiendo la perspectiva en la que se lo evalúe, para poder intervenir en distintas situaciones. Y acá creo yo que es la nueva instancia en la cual Estados Unidos hoy por hoy está enfocado en el contexto de pospandemia. Hemos visto que ha generado un endeudamiento mediante el Congreso, pero de alrededor de 7 billones pretende que sea Joe Biden. Y justamente lo que vemos es que Estados Unidos hoy está más enfocado en tratar de refundar su matriz desde la perspectiva de carreteras, desde potenciar un sistema de educación, un sistema de salud que sea más representativo y más amplio, que en dar contiendas tan costosas a nivel internacional, porque hoy por hoy esas inversiones están necesitando hacerlas internamente. Claro, bueno, sería muy favorable, ¿no?, para todos. Augusto, Totalmente. Muchísimas gracias, ha sido muy claro, seguramente estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias a vos, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, en el próximo bloque tendremos a otro invitado ya para meternos un poco más de lleno en lo que fue concretamente el hecho del atentado, ¿no? ¿Qué pasó ese 11 de septiembre en Nueva York? Vamos a tener un sobreviviente de ese día, de ese atentado, que nos va a contar un poco otra perspectiva, la perspectiva de quien estuvo allí y sobrevivió a esos hechos. Seguimos en Chat Internacional. Como les comentaba en el bloque anterior, ahora vamos a hablar con un invitado especial, con David English. Él es norteamericano, residente en Argentina, en Mendoza más específicamente, hace ya varios años, y es un sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. David, contanos un poco, ¿qué fue lo que viviste ese día? Bueno, yo estaba bajando en el ascensor en mi edificio, un edificio al lado de las Torres Gemelas, con un contrato en la mano para ir a una reunión muy importante para mi carrera, y con la firma de ese contrato lograr el famoso sueño americano. Entonces estaba caminando en la calle y empecé a ver unas cenizas cayendo del cielo. Y me pareció un poco raro, vi un agujero en las torres, humo subiendo, pero nosotros en la calle no habíamos visto, y yo mucho menos, porque cuando yo estaba bajando en el ascensor impactó el primer avión. Entonces yo no lo vi, el primer avión. Y la gente pensaba que un helicóptero o una avioneta había impactado con la torre. Y en Nueva York, viste, es el capital del capitalismo, así que nadie para negocios para estas cosas. Que ciudad grande, quilombo grande, ¿no? Igual que Buenos Aires. Entonces yo seguí en camino al subte. Llegué a la estación del subte para bajar. A la estación había un teléfono público en la esquina y llamé a mi papá para decirle que yo estuve bien, que había impactado un avión en una de las torres. Colgué el teléfono, y cuando colgué el teléfono, pocos segundos después, voló para arriba un avión y prácticamente se explotó en mi cabeza. Pues yo estuve a una cuadra de las torres en ese momento. Claro. Y se sintió un ruido estrenduoso, me imagino, o no. Sí, es lo que más me acuerdo. Ajá, el sonido. Que me acuerdo de ese momento, esos minutos, es el sonido del avión llegando y explotando, porque llegó creo que a full, y el olor de la explosión, el humo, todo eso. Uh-huh. Y David, ¿qué sentiste? O sea, en general, ¿no? Vos, tu familia, los norteamericanos, ¿qué fue lo que sintieron después del 11 de septiembre? ¿Qué fue lo que cambió? Creo que miedo, pánico, confusión, bronca, enojo, una mezcla de emociones, y que seguía por mucho tiempo, porque pocas semanas después alguien empezó a mandar cartas de anthrax. Claro. Entonces había mucho miedo de más atentados, más bombas, etc. Claro, sería como una especie, el miedo que experimentamos todos un poquito con el tema de la pandemia multiplicado muchísimas veces más, ¿no? Exactamente. Un miedo muy palpable. ¿Eh? Sí, muchas cosas paralelas entre la pandemia y lo que ocurrió el 11 de septiembre y las semanas y meses después. Claro. ¿Y la vida cotidiana cómo les cambió? En tu caso particular, ¿qué fue lo que cambió? En todo, porque yo vivía enfrente, al otro lado del Hudson River,
en un complejo de departamentos. Entonces yo estuve ahí viviendo casi encima del zona cero y ese pozo tóxico con 3.000 muertos. Pocas semanas después perdí el trabajo. Había perdido amigos, colegas, vecinos esa mañana. Entonces cambió totalmente mi vida en Nueva York y también cambió mi vida durante los últimos 20 años porque decidí irme lo más lejos posible a un país con buena gente, con buenas costumbres y acá estoy en Argentina. Entonces fue un cambio radical en todos los sentidos. Claro. ¿Y volviste a ese lugar? ¿Volviste a donde estaban las Torres Gemelas? Yo volví hace unos años con mi hijo, Benjamín, que tuvo en ese momento 8 años, nacido en Argentina. Él había empezado a preguntarme por mi historia, por qué yo de Estados Unidos viviendo en Argentina. Entonces quería comentarle bien, explicarle lo que me pasó esa mañana, lo que significa para mí y cómo me cambió la vida. Entonces fuimos juntos a la zona cero para conocer el memorial. Yo nunca había vuelto desde esa mañana, claro, hace 20 años. Claro. Y David, ¿qué significa para vos, como un sobreviviente del atentado, estos últimos acontecimientos de Estados Unidos finalmente retirando sus tropas de Afganistán? Claro, bueno, es increíble, ¿no? Y acá en Estados Unidos todos han estado hablando la semana pasada sobre 11 de septiembre, Afganistán, que las dos cosas están totalmente vinculadas, ¿no? Entonces, mucha frustración, mucha bronca, todos echando la culpa a todos los demás, a los gobiernos de la derecha o de la izquierda, de Bush o de Biden o de Trump o de quien sea. Entonces, fue un fracaso total. No importa el punto de vista político que uno tiene, fue un fracaso total. Y la verdad, una vergüenza. Claro. Sí, me imagino que para una persona como vos que fue tan significativo en tu vida personal, ¿esto ayuda a cerrar una etapa o lisa y llanamente es un recordatorio de lo que pasó y de lo que puede volver a pasar, o sentís que ese peligro ya ha desaparecido? Y no creo que es una etapa que algún día va a cerrar. Para mí siempre va a estar abierta, pero cada día sigo avanzando adelante. Estoy muy bien en Argentina, es mi lugar en el mundo. Estoy muy contento y agradecido por haber podido ir a vivir en Argentina. Y nunca es fácil cerca de esta fecha para mí, pero pienso en todas las cosas buenas que tengo en mi vida que ocurrieron después del 11 de septiembre y debido a haber ido a Argentina. Entonces eso me ayuda a seguir adelante y ser positivo. Bien, bueno, muchísimas gracias, David, y nada, me alegro que Mendoza te haya acogido entonces y sea tu nuevo lugar en el mundo. Sí, totalmente, no me voy nunca. De Mendoza y la sexta sección donde vivo, mi barrio. Muy bien, muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Bien, bueno, eso fue todo por el programa de hoy. 20 años ya del atentado de las Torres Gemelas, un punto de inflexión en la política internacional, un punto de inflexión en la vida de los norteamericanos, en la vida de los habitantes del país más poderoso del mundo, y sin lugar a dudas muchas secuelas que quedaron de ese momento y muchas consecuencias que hasta el día de hoy siguen marcando mucho de lo que pasa en materia de conflictos internacionales y en materia de geopolítica mundial. Muchas gracias y hasta el próximo programa de Chat Internacional.